Hola colegas, vamos a continuar con nuestro curso de programación de redes neuronales en PyTorch y en esta sesión lo que vamos a ver es una parte importante de este framework de PyTorch que es el Autograd. Como saben, una parte importante de las redes neuronales es el algoritmo de backpropagation que permite saber qué contribución tienen cada uno de los pesos en la salida de la red. Esto se codifica en PyTorch a través del Autograd, es decir, no nos tenemos que preocupar tanto de los gradientes y cómo se calculan, sino a través de una única función que es backward podemos calcular estos gradientes que van hacia atrás. Así que para esto veremos un ejemplo práctico de cómo es que está funcionando dentro de PyTorch toda esta parte de los gradientes. Como una parte haremos un ejemplo analítico que estaremos resolviendo de cómo se calculan las derivadas y cómo se calcula el gradiente, y nuestro resultado que obtengamos de forma analítica veremos si se compara con lo que nos dice PyTorch. Esta parte es bastante importante, aunque puede parecer un poco lenta y digamos tediosa. Es importante porque nos permite entender el funcionamiento detrás de los simples códigos o de las funciones que en alto nivel podemos poner, ¿no? Entonces por eso es una parte importante y que deberíamos comprender perfectamente para que después, cuando estemos nosotros entrenando redes que son bastante grandes, sepamos por dónde moverle para que entrenen mejor, o sepamos hacer nuevas estructuras para que estén funcionando en las tareas que nosotros les indicamos. Así que pues bueno, pues vamos a los detalles de este capítulo. Vamos a comenzar con poner en claro cuál es el problema que queremos resolver, y pues para eso vamos a recordar un poco lo que vimos en la sesión pasada, en donde implementamos esta red neuronal en PyTorch y pues vimos cómo fuimos codificando cada una de las capas que le poníamos a esta red neuronal, que era un MLP o un perceptrón multicapa. Ahora lo que queremos hacer es precisamente que ese perceptrón multicapa que ya tenemos codificado pueda obtener unas salidas adecuadas a lo que nosotros le damos como entradas. Es decir, si recordamos el problema que estamos tratando, es que tenemos una imagen de un dígito, como podemos ver aquí en la parte de la izquierda. Tenemos este dígito y lo que queremos es que nuestro perceptrón multicapa, que termina siendo pues una función, una combinación de funciones, ahí tenemos, pueda decirnos a qué clase pertenece este dígito, es decir, que nos diga cuál es el número al cual corresponde esa imagen que tenemos. De forma específica, lo que tenemos aquí en esta imagen tenemos el número 4, entra por el perceptrón y la salida debe ser la clase número 4. Como podemos ver, pues estas clases están definidas por la probabilidad de que se pertenezca a esa clase. Entonces, la probabilidad de salida que tiene la red debe estar en mayor parte en el dígito número 4, así como lo podemos ver aquí, que pues está distribuida la probabilidad en todas las posibles clases. Queremos que la salida de la red sea el número 4, ¿no? O la clase número 4. Para lograr este propósito, lo que se hace es entrenar esta red neuronal que ya tenemos codificada a través del algoritmo de descenso por gradiente o gradiente descendente, ¿no? Como le quieran llamar. Lo que hace este algoritmo de descenso por gradiente es ir ajustando cada uno de los pesos de acuerdo al error que tiene en la predicción la red. Entonces se calcula cuál es el error que está aportando cada uno de esos pesos a la salida final, y entonces se van ajustando de acuerdo pues a esa contribución que están teniendo. Estos ajustes se denominan o se conocen mejor como la retropropagación, ¿no? Entonces, también vamos a ver detalles de eso. Así que, bueno, en resumen, lo que vamos a ver a continuación sería, primero, ver cómo está funcionando esta parte del gradiente, la retropropagación en este lenguaje de PyTorch. Para eso, pues PyTorch tiene implementado lo que se llama Autograd, como la autogeneración del gradiente, y pues veremos algunos ejemplos de cómo es que está funcionando.
Ya una vez que tengamos claro cómo es que está funcionando este algoritmo de retropropagación y cómo se calculan los gradientes, entonces podemos pasar a la implementación de el algoritmo de descenso por gradiente. Es decir, esto que es un ciclo que se está repitiendo hasta que ya el algoritmo converge a un valor que en donde la pérdida es menor. Pero bueno, pues vamos a ir viendo los detalles en nuestro notebook. Pues para recordar, este notebook es parte de todos los ejemplos que forman parte del curso de visión computacional. Y bueno, lo pueden descargar del repositorio que se llama Prácticas PyTorch, ¿no? En la descripción del video les dejo la liga a mi repositorio en donde están estos ejemplos. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, entonces recordando de las sesiones pasadas, donde veíamos las lecciones, pues recordamos que para saber cuánto contribuye al error cada uno de los pesos utilizamos el gradiente, ¿no? Eso nos dice, pues básicamente, qué tanta es esa contribución. La ventaja de utilizar un framework como PyTorch es que ya permite el cálculo de este gradiente de forma automática a través de un módulo que se llama AutoGrad. Entonces lo que hace este módulo que trae PyTorch es precisamente llevar un control primero del grafo que se está creando, y ahorita veremos en detalle, y después cómo es que a través de ese grafo se construyen esos errores y qué error le corresponde a cada uno de los pesos y cómo lo vamos a ajustar. Entonces, pues ya PyTorch nos facilita todo esto para que no tengamos que estar llevando un seguimiento pues de cada uno de los errores y qué pesos tenemos que modificar. Ya PyTorch se encarga de todo eso. Así que pues lo que sí tenemos que saber es que cuando nosotros definimos un tensor dentro de PyTorch, estos tensores van a tener una variable o van a tener una bandera que nos va a indicar si estos tensores están vinculados al gradiente o no están vinculados al gradiente. Entonces para eso tenemos que especificar si estos tensores requieren grad, ¿no? Aquí requieren gradiente. En este ejemplo que estamos poniendo acá, pues estamos creando un tensor de PyTorch con ceros de una longitud 1 y que sí requiere el gradiente, ¿no? Ok. Puede darse el caso que no necesitemos el gradiente en estos tensores porque lo estamos utilizando para otra cosa que no necesariamente para entrenar en ese momento, como por ejemplo cuando estamos haciendo inferencias o estamos haciendo otros procedimientos de validación o verificación. No necesitamos el gradiente, ¿no? Y como este gradiente pues consume parte del procesamiento, pues entonces podemos desactivarlos a través de especificar que no queremos el gradiente en esos tensores. Okay. Pues vamos a ver ya un ejemplo más en particular. Y bueno, pues los paquetes que requerimos es importar PyTorch, Neural Networks, etcétera, ¿no? Cosas que ya hemos visto de cómo importar estos paquetes. Y pues como saben ya voy poniendo algunas cosas previas en los notebooks para que los videos pues no sean tan largos, porque si no pues codificar todo sería bastante tardado. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo en donde tenemos un tensor y vamos a especificarle que sí requerimos que ese tensor tenga gradiente, ¿no? Entonces lo primero es poner nuestro identificador igual a torch. Ahí vamos a utilizar una variable, vamos a utilizar una función random, ¿no? Rand n. Esto para crear un tensor ahí con valores aleatorios, ¿no? Queremos que tenga de longitud, por ejemplo, 4. Y hay que especificar si queremos que se active el gradiente. Vamos a ponerle ahorita true. Y vamos a imprimir qué es lo que tiene nuestro tensor que acabamos de crear, que se llama X. Entonces decimos que nuestro tensor X es un tensor de 4 elementos con... permítame. Con 4 elementos aleatorios. Entonces ahí tenemos nuestro tensor que se llama X.
en donde tiene estos valores. Pues 0.03 y los demás valores aleatorios. Aquí este tensor de PyTorch ya lo tiene contemplado que sí requiere el gradiente. Si no queremos que tenga este gradiente, pues le ponemos false. Y con eso ya, digamos, ese tensor está libre del gradiente. Vamos a poner ahorita true. Y ahora pues vamos a ver como la parte interesante. Voy a hacer aquí un pequeño dibujo. Y en este pequeño dibujo vamos a poner qué es lo que está pasando, ¿ok? Entonces, estamos definiendo un tensor X. Ahorita se llama aquí X, que tiene longitud 4. Es como si tuviéramos básicamente un X igual hacia un vectorcito con 4 elementos, X1, X2, X3 y X4. Eso tendríamos, ¿no? Ahora lo que queremos es que a partir de este tensor que ya generamos, creemos uno nuevo a partir de una operación. Entonces tendríamos una operación que nos va a dar un nuevo tensor Y. Entonces vamos a suponer que, pues, por ejemplo, nuestra siguiente operación sería Y es igual a X al cuadrado. Entonces, eso es lo que queremos que sea Y. Entonces, para esto, vamos a decir que ya aquí tenemos nuestra variable Y. Y lo que queremos es básicamente X al cuadrado, ¿verdad? X, y decimos que lo eleve al cuadrado. Entonces vamos a ver qué cosa tiene Y para visualizar qué es lo que está pasando. Bueno, podemos ver que nuestro tensor Y tiene aquí ya 4 nuevos valores. Pero lo interesante es que esta parte en donde tenemos el gradiente nos está indicando que Y proviene de una operación potencia. ¿Okay? Si regresamos aquí a nuestra figurita, significa que Y precisamente viene de una operación potencia, POW. Y eso es lo que está generando Y. Entonces lo que está haciendo el programa de PyTorch o este framework de PyTorch es precisamente llevar este control de que aquí se está utilizando un X cuadrada para generar Y. Vamos a borrarlo. Ok, y ya ahí lo tenemos. Nuestro grafo de qué es lo que está pasando. Entonces, a través de POW estamos generando Y. Podemos, por ejemplo, decir que queremos a lo mejor 2x, ¿no? En lugar de elevarlo al cuadrado, queremos 2x. Y entonces tendríamos que el tensor Y se genera ahora, y como nos está indicando, por una multiplicación. Pero bueno, vamos a dejar ahorita nuestro ejemplito con x elevado al cuadrado. Bien. ¿Cómo nosotros podemos acceder únicamente a esta función que estamos generando? Pues a través del miembro de la clase de estos tensores, que es grad_function, ¿no? Entonces vamos a imprimir, que nos daría y.grad_function. Y nos está diciendo que proviene este tensor actual de una operación potencia. Bien, pues ahora vamos a hacer un poquito más complicado el grafo que ya tenemos, agregándole una nueva operación. Entonces vamos a generar un nuevo tensor que surja a partir del Y que ya construimos. Entonces vamos a construir otro tensor, llamémosle Z, y este tensor vamos a aplicar una operación, y esta operación, para involucrar varios elementos, vamos a hacer el promedio o la media.
Entonces diríamos que este tensor z es igual a nuestro tensor anterior, punto min. Y vamos a imprimir qué es lo que tiene ahora nuestro nuevo tensor que se llama z. Ok, tenemos el tensor, tiene ahora un solo elemento. Y esto proviene, el grad nos dice que proviene de una operación min. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que estaría pasando, ¿no? Tenemos x que se convierte en y que se convierte en z a través de una operación de media. ¿Okay? Este es el diagrama general de cómo está funcionando. Para tener un poquito más claro qué es lo que está pasando en este grafo, lo podemos separar por elementos que tenemos. ¿Okay? Entonces x en realidad es x1, x2, x3 y x4. Cada una de estas x se convierte en x cuadrada, ¿no? Entonces digamos, esto es x cuadrada. Esto es y se va a convertir en un vector grande que es y mayúscula, pero está compuesto por y1 y x2 da origen a y2, x3 da origen a y3 y x4 da origen a y4. Recordemos que aquí lo que tenemos intermedio es la operación x al cuadrado. Una vez que tenemos esa y, estamos aplicando otra operación, que es la media. En el caso de la media, lo que está pasando es que se están combinando todos estos elementos en uno solo. Entonces esto nos va a dar resultado, un z. Ya este es el único z, entonces vamos a llamarle z1. Y tenemos estas cosas así, que se están uniendo y dan origen a z1. No hemos escrito aquí cómo se definiría z1, pero básicamente lo que tendríamos es z1 es igual, y pues si recuerdan, para calcular la media pues hay que sacar 1 entre n de la sumatoria de todos los y's. Vamos a llamar de i igual a 1 hasta n de y de i. Lo sumamos y luego lo dividimos entre el total de elementos. Eso sería la operación que nosotros estamos obteniendo para llegar a z. Entonces aquí en la parte de arriba tenemos como el grafo general, y en la parte de abajo tenemos nuestro grafo más específico. Internamente PyTorch el que lleva es este grafo que tenemos arriba, pero está codificado en arrays, ¿no? Está codificado en vectores. Y nosotros, para tener claro qué es lo que está pasando, estamos utilizando este grafo más específico, ¿no? Más extendido. Bueno, entonces aquí tendremos esta operación abajo, donde tenemos la sumatoria, ¿no? Y lo que pasaría es que 1 entre n, sumatoria de y eso sería, ¿no? Ok, esto es lo que tenemos codificado hasta este momento, y lo que hemos hecho aquí en este ejemplo, en el código de ejemplo que hicimos, pues lo que vimos es que podemos obtener cuál es la salida en esto que se llama el pase frontal. Y a esto llamémosle una red, ¿no? Es algo todavía sencillo, pero llamémosle una red. Entonces lo que estamos haciendo es, a partir de definir un x, estamos yendo hacia allá y estamos obteniendo cuál es el valor del z. Y a esto se le denomina pase frontal. Y podemos ver que para el x que metimos, que son valores aleatorios, pues resulta que el z es 0.11. Y ahora pues vamos a regresar a el otro concepto que nos interesa, y es precisamente el de la retropropagación. Entonces, en la retropropagación lo que queremos es que de esta salida z obtengamos qué tanto está contribuyendo la variable x. ¿Okay?
Entonces vamos a poner esto más abajo. Y vamos a escribir acá la retropropagación. Y para saber qué tanto está contribuyendo cada una de esas variables a pues una función que está adelante, si recuerdan, lo que teníamos que sacar es el gradiente, y este gradiente pues terminaba siendo las derivadas parciales. Entonces lo que nosotros queremos obtener es de una función. Vamos a poner nuestra función. Decíamos que nuestra función es, vamos a especificarla primero así. Tenemos que nuestra función es igual a z de y de x, una función con posición. Eso es lo que estamos haciendo. Primero obtenemos y y después obtenemos z. Si lo pusiéramos ya en términos más específicos, pues diríamos que z es igual a 1 entre n. Ok. Esto hacíamos de i igual a 1 hasta n de las y. Ok. Y las y pues terminaban siendo las x al cuadrado. Entonces vamos a poner aquí de una vez especificando todo. Las x al cuadrado. Vamos a ponerle i. Ok. Entonces tenemos esta función que está compuesta. Y lo que queremos saber es qué tanto está aportando cada una de las x al resultado de z. Tenemos que sacar estas derivadas parciales. Entonces diríamos que pues la derivada de z con respecto de x, ¿no? ¿Qué tanto está cambiando z cuando nosotros modificamos una x? Y entonces tendríamos que sacar la derivada de esa función con posición. Entonces para eso pues vamos a la regla de la cadena, porque como está intermedia y, pues tenemos que primero sacar nuestra derivada de z con respecto de y luego de y con respecto de x. Y entonces sí sabemos a partir de esto qué tanto está contribuyendo y a la función final que es z. Sale. Vamos a seguir escribiendo por acá. Entonces pues vamos a sacar esta derivada que parece un poco complicada, pero no lo es tanto, ¿ok? Además aquí tenemos que especificar, aquí lo tenemos de forma general, ¿no? De x. Pero si regresamos al grafo que tenemos arriba, podemos sacar la derivada, por ejemplo, de x1 con respecto de z. Es decir, qué tanto contribuye este x aquí, o qué tanto contribuye el segundo x, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué tanto está contribuyendo cada uno de esos x? Entonces, pues para hacer eso, vamos a ponerle aquí xy, xy. Ahora, para ponerlo en específico y que pues podamos observarlo en nuestro ejemplo numérico que tenemos y que estamos implementando, pues vamos a suponer que y es igual a 1, ¿no? O sea, nos interesa cuál es la derivada del primer x que nosotros estamos especificando. Entonces diríamos que cuál es la derivada de z con respecto de x1. ¿Ok? Entonces, recordemos que y, aquí lo pusimos arriba, pero y es x cuadrada. Bien. Entonces, donde interviene y es, únicamente está interviniendo en donde y es igual a x1 al cuadrado. Donde tenemos x2, esa es otra y, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si regresamos a nuestro ejemplo de nuestro grafo, lo que queremos obtener es precisamente este caminito que tenemos acá arriba.
hacia atrás y obtener cuál es la contribución de la primera X, ¿no? Para que estemos claros, ¿no? Este es este caminito de arriba. Por lo tanto, la Y intermedia pues está Y1, ¿no? Las otras Y's pues en realidad contribuyen cada una a su propio, o contribuyen cada una con su propio X. Bueno, estamos aquí en nuestro ejemplito. Y entonces lo que tenemos que hacer es pues esta derivada. Bueno, entonces ya dijimos que Z se obtiene de esta sumatoria y división. Por lo tanto vamos a tener 1 entre n que multiplica a pues cada una de estas cosas, ¿no? Entonces primero vamos a tener la derivada. Aquí, perdón. Primero vamos a hacerlo por partes. Entonces tendríamos derivada de y1, ¿no? Porque es el caminito que nosotros necesitamos para llegar a la x1. Entonces decimos que tenemos la derivada de y1 con respecto de y1. Y luego tendríamos más la derivada de y2 con respecto de y1 más la derivada de y3 con respecto de y1 más la derivada de y4 con respecto de y1. Y entonces nos vamos a dar cuenta que pues en esta parte tendríamos que la derivada de una variable con respecto de sí misma, pues aquí tendríamos 1. Y para los otros casos, pues estas terminarían siendo constantes porque vienen de otros lados. Entonces, la derivada de una constante con respecto de una variable, pues 0, 0, 0. Nos faltaría la otra parte en donde sabemos que queremos obtener la derivada de y con respecto de x1. ¿Ok? Entonces resulta que y es simplemente x1 al cuadrado, ¿no? Aquí ya lo especificamos acá arriba, ¿no? Dijimos esto. Así que pues llegaríamos a que x cuadrada, la derivada de x cuadrada sería 2x. Muy bien. Entonces ya básicamente tenemos eso. Por lo tanto, lo que habíamos dicho al principio, ya regresando, derivada de z con respecto de x1 sería igual a 1 entre n, aquí nos faltó, que es 4. 1 entre 4, que se multiplica por 2x, y esto es igual a x sobre 2, ¿no? O un medio de x. Podemos ver que x sobre 2 es la derivada, o nos está diciendo qué tanto está cambiando la z al final con respecto de cada una de las x, ¿no? Entonces veríamos que en el pase frontal lo que obtenemos es esta variable, y en el pase hacia atrás lo que obtendríamos es que esta variable x en realidad está contribuyendo x sobre 2, ¿no? Bueno, yo espero que se esté entendiendo hasta este momento, porque eso es lo que nos está diciendo que tanto contribuye cada una de las x al final. Borrar esto. Vamos aquí en nuestro ejemplo que estamos haciendo. Ok. Y ahora vamos a regresar al código, ¿ok? Ya en el código, pues vamos a ver la ventaja que tiene utilizar estos frameworks, porque ahorita lo que nosotros hicimos de calcular pues cuáles son las derivadas, la retropropagación, qué tanto está contribuyendo cada uno de sus pesos al final, pues PyTorch ya lo hace por nosotros, ¿no? Tenemos que implementarlo a mano, ¿no? Ya nos ahorramos mucho. Ok. Entonces, pues resulta que PyTorch a cada uno de estos tensores también le dice cuál es el gradiente con respecto de la función final a la cual están metidos, ¿no?
veamos el grafo que dibujamos antes, ¿no? Entonces X al final está contribuyendo hasta Z. Por lo tanto, si nosotros ponemos como X, aquí esto que es X.grad, lo que diría es qué tanto está contribuyendo. En un inicio, y ahorita vamos a ver, este gradiente es 0, ¿ok? Porque no hemos calculado la retropropagación. Simplemente queríamos ver qué tenía, no tiene nada. Pero ahora vamos a hacer el proceso de retropropagación de el resultado que ya obtuvimos ahorita, que aquí fue z igual a 0.11. Vamos a ver qué tanto contribuye, ¿no? De acuerdo a su gradiente. Ahora, para eso hay que utilizar el método backward sobre la variable final. Y bueno, aquí está escrito esta misma parte que ya hicimos y vamos a verificarlo, ¿ok? Entonces tendríamos que decir a la variable final que tenemos como Z, le vamos a calcular la retropropagación. Medio difícil de pronunciar, backward. Como es una función, pues la cerramos entre paréntesis y eso ya hace la retropropagación. Y ahora vamos a ver qué es lo que tiene nuestra variable X, que era de las iniciales, .grad, que decíamos cuál es su gradiente. Y ya podemos ver que tiene un gradiente. Y este gradiente debería ser lo que nosotros dijimos y que calculamos, ¿no? Que es X sobre 2. Dijimos que debe ser X sobre 2. Para comparar este gradiente, pues vamos a imprimir también cuál es el valor de X. Vamos a imprimir también un valor de X. Estos son los valores random originales. Y vamos a imprimir también ya de forma analítica, pues esta parte de que habíamos dicho, por ejemplo X sobre 2, ¿no? Vamos a comparar si nos da lo mismo el gradiente que si nosotros manualmente dijéramos, bueno, calculamos X sobre 2 y lo codificamos. Entonces ahí está. Y parece que sí. Vamos a poner esto en orden para que se vea mejor. Entonces arriba graficamos el tensor original. Es el tensor original. Lo que PyTorch nos dice con el gradiente, que es menos 0.15. Y lo que nosotros estamos haciendo manualmente, si quisiéramos calcular el gradiente pues de forma manual, como lo hicimos las derivadas, y luego calcularlo como X sobre 2, y vemos que pues en efecto sí coincide. ¿Ok? Bueno, en resumen, lo que hemos visto hasta este momento fue un ejemplo de cómo es que funciona el algoritmo de retropropagación dentro de PyTorch. Hicimos un ejemplo analítico y con esto pudimos comparar si realmente nos estaba dando lo que hacíamos de forma analítica con lo que nos dice PyTorch. En la siguiente sesión ya lo que vamos a ver es esta parte de la retropropagación. Vamos a ver cómo incorporarla dentro del algoritmo de gradiente descendente o de descenso por gradiente, en donde ya vamos dentro de un ciclo por épocas a hacer que nuestra red esté entrenando a partir de estos errores que se están propagando hacia atrás. Así que pues bueno, esperemos vernos en el siguiente capítulo.